Y vamos al segundo bloque y esta vez vamos con apamia, que ya nos van a contar de qué se trata y qué quiere decir apamia, pero es un gusto presentarles a Liliana Larrañaga, ¿no es cierto? Sí. No me salió bien tu apellido, Larrañaga. Liliana y Héctor, y Roberto. Roberto, los dos son de apamia, los dos son gremialistas, los dos hace años que están dentro de apamia y nos van a contar algo, un poco de los médicos de cabecera y un poco de lo que es la polimedicación. En principio hablar de polimedicación en ancianos como para saber qué está pasando con los médicos de cabecera. Y antes que nada, entonces, un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Y me gustaría empezar a escucharlos. ¿Qué es apamia para que nos puedan entender en primer lugar? APAMIA es una asociación de profesionales del programa médico asistencial y afines. Representa no solamente a los médicos de cabecera de la República Argentina y que pertenecen al PAMI, sino también a los médicos de la DAM, que es el servicio de emergentología propio del PAMI, a los médicos auditores, a los médicos asistentes, a los de prestaciones médicas, a cualquier profesional, trabajador de la salud, pertenezca o no al PAMI. O sea, ustedes hacen la defensa gremial de todos los médicos. La defensa gremial de todos los médicos. Muy bien. Sí, con representación dentro del convenio colectivo de trabajo, y aquellos que están por fuera del convenio, que son los que se denominan resolución 284, que son la mayoría, que son los que se retiraron en cierta manera obligados por un regalito que hizo en la época de Alderete, que era el retiro voluntario. Hoy están como lo que se llama resolución 284, que es un contrato que no es locación de servicio, pero es similar, pero en realidad siguen siendo... Voy a traducir. La mayoría de los médicos de PAMI tienen un contrato con PAMI, con lo cual, si el médico de cabecera falta, debe tener un reemplazo que lo paga el médico, o sea, se arregla entre los médicos de cabecera, no hay un aguinaldo, no hay una relación donde uno pueda vacaciones, tener, no hay vacaciones, no hay embarazos. Se llama resolución 284. Resolución 284, pero son los médicos que trabajan de esta manera. El pago es por cápita, que significa tener por cada paciente, no que viene a la consulta, por cada paciente en total a fin de mes se paga un monto. Exacto. Y ahora, antes de pasar a este tema, que es muy importante el saber qué es lo que pasa con los médicos cabecera, quiero preguntarle a Liliana, que le pido disculpas que no me salió su apellido, pero ya lo pudimos subsanar, ¿qué pasa con la qué quiere decir polimedicación? Porque a veces, vos sabés que toman muchos remedios los abuelos, pero no saben de qué se trata. Hablamos de polimedicación en aquellos pacientes que toman 3 o más medicamentos. Tenemos que tener en cuenta que es un grupo etario, una población de más de 65 años en general, que tienen una disminución de la función hepática, de la función renal, aunque los análisis sean normales, hay un envejecimiento que es fisiológico. Con lo cual las dosis deben ser pequeñas, se debe comenzar de a poco, se debe controlar cada 30 días la evolución de la terapéutica, puesto que pueden darse interacciones medicamentosas, efectos adversos. Entre los medicamentos puedan llegar a tener alguna complicación si das dos juntos o das algún medicamento con otro. Exactamente. Bien. Hay asociaciones que son benéficas. Por ejemplo, un paciente diabético, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, que toma digital, que toma un diurético. Toma un antihipertensivo. Un antihipertensivo. Y hay interacciones que son negativas porque pueden aumentar el efecto de una droga o disminuir. ¿Damos un ejemplo? Damos un ejemplo. Por ejemplo, los pacientes que toman sildenafil con los nitratos. Ese famoso conocido Viagra. Los pacientes, las personas lo conocen como Viagra, que no es la única marca, pero la droga es el sildenafil. Exactamente. Pueden tener una hipotensión que es fatal, que le puede costar la vida al paciente. Por eso tienen que estudiarse. Pueden tomar sildenafil todos los pacientes, siempre y cuando tengan su control cardiológico y sepamos qué drogas están tomando. Pero puede tener serias complicaciones. Claro, pasa lo mismo con la carbamazepina, que es un anticonvulsivante, combinado con el losartán, que es un antihipertensivo. En ese caso disminuye el efecto del losartán. Entonces no se logra el objetivo terapéutico. O sea que esto hay que tenerlo en mucho cuidado. ¿Hay pacientes que usan más de 3 remedios? Hay pacientes, ¿Más de 5? sí. Y ahí las interacciones son superiores al 10%.
en aquellos pacientes que usan por ahí 10 medicamentos o más. Hay que tener en cuenta también la automedicación, que se puede dar con fitoterápicos o va el paciente a la farmacia y se autoprescribe porque el vecino le recetó o el amigo toma por tal ejemplo, medicamento. toma un antibiótico que le dieron en la farmacia y está tomando alguna medicación para el colesterol y pasan por la misma vía y entonces puede producir muchas alteraciones. O toma un anticoagulante, por ejemplo. Bueno, eso, están muy asustados con el anticoagulante, saben que no pueden tomar cualquier cosa, ¿no es cierto? Claro. Bien, dicho esto, ¿por qué entonces tenemos pacientes que toman tanta medicación como he llegado a contar, 10, 15, 12? El doctor Souto quiere contestarnos. No, más también. ¿Más también? Sí. Mucho más. ¿Cuántos más se me pueden tomar? ¿Pueden tomar tanta cantidad? ¿Está No. controlado? No, tendría que estar controlado por los médicos de cabecera, pero evidentemente entramos en la parte burocrática y deformada de la relación médico-paciente que ha llevado el sistema PAMI, donde se violan algunos derechos, como el derecho a trabajar libremente en la profesión. Estás hablando del derecho a trabajar del médico. Del derecho a trabajar de médico sin presiones ni por parte del familiar, ni por parte del empleador, ni por parte, sea con contrato directo, contrato por lo que fuere, y ni sin presiones por parte de los familiares del abuelo. Nosotros acabamos de sacar una serie de carteles que hemos mandado vía mail. Uno para la parte del consultorio, donde dice que el médico de cabecera no está obligado a transcribir recetas. ¿Por qué es esto? ¿Qué quiere decir, como para que nos comprendan? Que no vayan a un médico de cabecera de PAMI para que le transcriba una receta que le dio un especialista del segundo nivel o que sacaron de la farmacia porque se lo autorrecetaron o se lo recetó un médico de una emergencia local y entonces lo sacan de la farmacia, el farmacéutico se los cobra entero y si le llevan la receta del médico de cabecera el día lunes o el día martes, le reintegra el descuento correspondiente. Bien. ¿Está claro? Está clarísimo, pero hay medicamentos que son gratuitos por PAMI. Ese es otro tema bastante ¿Cuál es complicado. ese tema en donde el médico de cabecera debe hacer eso? El médico de cabecera, lo que estamos diciendo desde APAMIA y lo que hemos discutido y lo que se viene discutiendo con las distintas gerencias del PAMI, fundamentalmente prestaciones médicas, y después de haber hecho el curso de farmacología del Geronte, etcétera, etcétera, es solamente realizar llenar la planilla de los medicamentos que queremos que sean sin cargo, de lo que prescribe el médico de cabecera. Los medicamentos que prescriba un urólogo, un cardiólogo, un neurólogo, un traumatólogo, que sea encargado tanto el traumatólogo, el urólogo, el cardiólogo, de hacer la receta. ¿Por qué? Porque el que hace la receta y firma la receta es el responsable del tratamiento. Si al paciente le ocurre algo, el médico que firmó la receta de puño y letra y la escribió, el problema es del que la escribió, no del que se la recetó. Para que sea del que se la recetó, tiene que ir a que se la haga él. Correcto, pero cuando vienen los medicamentos gratuitos por 6 meses o por un año, el que lo transcribe como parte burocrática y administrativa en el día de hoy es el médico de cabecera. Pedimos que no lo haga. Bien. Que lo manden al segundo nivel y que sea el encargado del segundo nivel de hacer cada uno. O el médico asistente de la delegación, que es el encargado de hacer la recetita blanca por tantos meses, bueno, que sea él el que le haga la receta verde. ¿La recetita blanca viene firmada por algún médico? Sí. Médico asistente de la delegación o de la agencia, depende de dónde la delegación. Claro. En realidad cada 30 días debería ser su control, justamente por el tema de las interacciones, ¿no? Entonces ustedes consideran y han mandado este mensaje que, por un lado, esto es bueno para los pacientes, lo que están contando ustedes. Y yo creo que es positivo para el paciente. No le va a gustar a muchos. Estamos defendiendo la salud del paciente. El objetivo terapéutico, claro. Y estamos defendiendo la relación médico-paciente, que se ha perdido por esto. Porque o mandan a la nieta a buscar la receta, o mandan al hijo a buscar la receta, o viene la muchacha o la vecina de al lado a buscar la receta. Suponiendo, esto es lo que plantean los pacientes, vamos del lado de los pacientes, suponiendo que yo tengo un tratamiento cardiológico con 3 drogas, como suele suceder actualmente, y tengo que tener la receta. ¿Esa receta debe ir todos los meses al cardiólogo?
En principio vamos a hablar claro. Antes que nada somos médicos. Claro. ¿Sí? Y no, yo sé, mi especialidad es cirujano general, clínica quirúrgica. Me defino algunas veces como tocapanza de barrio. Trabajamos todo en un barrio, ¿sí? Sí. Es bárbaro trabajar en un barrio. Es bárbaro. Lo decía el doctor Cubelum, que fue uno de los profesores míos de medicina en el Hospital Durán. Somos tocapanza de barrio, podemos ser profesores adjuntos, podemos ser profesores titulares, pero trabajamos de médico. Ajá. Y atendemos a doña Somos Rosa, como trabajadores. decía. Somos trabajadores. Claro. Sí, especializados, pero somos trabajadores. Entonces, esto nos lleva a que estamos capacitados para saber si ese paciente que está tomando la digoxina, la asfixia o la cardioaspirina o el losartán, se lo podemos hacer o no. Lo que no es lógico hacer es... todos los sedantes que toman. Exactamente. Todos los antidepresivos que toman. Que bien te piden bueno, quiere decir que es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de sentido común. Porque si no se lo haces... Lo estamos perjudicando de alguna manera. Pero si se la haces, te podés perjudicar vos. Y lo que intentamos es hacerle entender a la población, a los abuelos, a los familiares de los abuelos, no somos malos, somos la puerta de ingreso al sistema, somos los que lo ayudamos, somos los que no podemos ser solamente los que estamos para hacer el aqua gym, la autorización para el viaje a las termas, estamos para mucho más y terminamos siendo de médicos en simples burócratas. Claro, entonces, esto ha sido conversado largamente con las autoridades del instituto y ellos mismos se ponen en el papel y dicen las recetas o los medicamentos indicados por los especialistas del segundo nivel, cualquiera sea la especialidad, deben ser hechas por el segundo nivel. Perfecto. Chocamos con un problema y el problema es que todo está conflictivo. Los servicios de emergentología del PAMI, de Capital y del conurbano, están colapsados, sobre todo en las épocas pico, entonces, y por problemas internos y por problemas intergremiales, o como quieran llamarlo, lo que pasa es que terminan acudiendo o contratando de urgencia a servicios de terceros, para los que se llaman códigos rojos o códigos anaranjados. Sí. Entonces va el médico de estas ambulancias contratadas y deja, o lo interna, o le deja una receta en un papel blanco con un sello y una firma. Por una cuestión ¿Qué económica. pasa? Vienen al día lunes a que el médico la transcriba. Claro. Obviamente ese médico de urgencia que fue, primero no es gerontólogo, segundo no hizo un curso de gerontología, es un médico de emergentólogo, a veces. Y a veces ni siquiera está matriculado en el distrito donde está trabajando, y lo sabemos bien. Sí, lo sabemos. ¿Sí, Amelia? Sabés que se nos está yendo el tiempo, Por ahí no tenemos estamos de acuerdo con la cerrar un poquito el programa, pero sí. Me parece que es tan importante todo lo que estás diciendo, que es beneficioso para que escuchen las personas. Creo que es fundamental que lo entiendan. Exacto, que lo entiendan y entonces le podemos dar un mail para que escriban o que puedan escribir a PAMIA lo que quieran saber, lo que quieran interpretar, y si no, excelenciamedica@gmail.com, que es el mail por el cual le vamos a transmitir todo lo que necesiten saber. Y para los colegas lo mismo, porque en realidad lo que estamos colegas, haciendo es exactamente igual. Están defendiéndonos. excelenciamedica@gmail.com, Facebook, Excelencia Médica. Nos tenemos que ir, pero están invitados para dentro de un tiempito para volver a contarnos qué pasó con este tema. Además, la gente ya empezó a entender. Cuando uno le explica al paciente, la gente comprende. Entiende. Gracias por estar. No, al y contrario. ustedes, gracias a vos. Gracias nos vemos la semana que viene, jueves a las 22 horas aquí en Excelencia Médica. Muchas gracias.